Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 14 de abril de 2019, domingo de Ramos, y momento de comenzar este programa semanal en el que repasamos cada 7 días lo más destacado en la actualidad y en la vida de la Iglesia hasta las 9 de la mañana, que como siempre les ofreceremos desde Toledo la Santa Misa. Tiempo de actualidad eclesial aquí en Iglesia Noticia, que hacemos hoy con Óscar Gómez en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción, producción, y con los siguientes titulares. Con la misa del Domingo de Ramos, el Papa Francisco inicia hoy las ceremonias litúrgicas de esta Semana Santa. Tras 2 jornadas de retiro, el Papa pide a las máximas autoridades civiles y eclesiásticas de Sudán del Sur que trabajen para mantener la paz en el país. Ante la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia, el Papa emérito Benedicto XVI señala entre las causas la revolución del 68 y la infiltración del relativismo moral en la Iglesia. Cuando se cumple un año del comienzo de la crisis de Nicaragua y tras ser amenazado de muerte, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, dejará el país para trabajar temporalmente en el Vaticano. Un congreso internacional de escuelas ocurrentes ha analizado en Valencia la necesidad de un pacto de educación que siente unas bases estables y definitivas para el sistema educativo. Y el jueves se inauguró en la localidad burgalesa de Lerma, Angeli, la nueva exposición de las edades del hombre. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo de este Domingo de Ramos en el Vaticano, donde el Papa Francisco preside a partir de hoy las principales ceremonias y liturgias de esta Semana Santa. La misa crismal el Jueves Santo, día en el que un año más visitará una cárcel romana donde lavará los pies de alguno de los presos en la misa de la Cena del Señor, o el tradicional Vía Crucis en el Coliseo, que les ofreceremos un año más en nuestra programación especial de Semana Santa. Los textos de este año los ha escrito una misionera de la Consolata, Eugenia Bonetti, que preside la asociación No Más Esclavos. Vamos a conocer con detalle la agenda del Papa con la corresponsal en Roma y el Vaticano de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Está a punto de iniciarse una de las semanas más intensas desde el punto de vista espiritual en el Vaticano. Hoy, Domingo de Ramos, Francisco celebrará misa en la Plaza de San Pedro con la tradicional procesión de palmas y ramas de olivo desde el obelisco. Su siguiente cita pública será el miércoles, también en la plaza, esta vez para la audiencia general, que en Semana Santa suele estar abarrotada. El Jueves Santo se inicia a primera hora de la mañana, tal como ha señalado, con la misa crismal, una ceremonia especialmente dedicada a los sacerdotes en el día en el que se recuerda la institución del Sacramento del Orden. Por la tarde se acercará de nuevo a una cárcel, en esta ocasión la de Velletri, a 60 kilómetros del Vaticano. Allí lavará los pies de 12 reclusos y también charlará con ellos y con los funcionarios y los agentes de policía de prisiones. El viernes a las 5 de la tarde participará en la conmemoración de la Pasión del Señor, y ya por la noche el Papa seguirá con atención el siempre impresionante Vía Crucis desde el Coliseo de Roma. La novedad de este año es que las meditaciones han sido escritas por una religiosa de 80 años que lleva toda su vida dedicada a las mujeres que son víctimas de la trata. Ya el sábado por la noche Francisco celebrará la Vigilia Pascual, el momento culmen de la Semana Santa, y el domingo, tras presidir misa a las 10 de la mañana, impartirá desde el balcón de San Pedro la bendición Urbi et Orbi, reservada para ocasiones especiales, y por supuesto en COPE podrán escucharla en directo. Esta semana se ha reunido el C6, el grupo de cardenales que asesoran al Papa en la reforma de la Curia, que han ultimado la forma de realizar una consulta entre distintos organismos eclesiales de todo el mundo sobre la nueva Constitución Apostólica antes de su publicación prevista para finales de año. Cuéntanos, Eva. Durante el encuentro habitual con la prensa, al término de estas reuniones, el portavoz vaticano Alessandro Gisotti señalaba que la nueva Constitución Apostólica sobre la Curia Romana se someterá a las reflexiones de las conferencias episcopales, sínodos de las iglesias orientales, de los dicasterios de la Curia, de las conferencias de superiores religiosos y también de algunas universidades pontificias, todo con vistas a que pueda publicarse efectivamente antes de que termine el año. Entre los temas abordados durante las sesiones de trabajo se destacó la necesidad de una mayor presencia de las mujeres en papeles de liderazgo en los organismos de la Santa Sede. Y un importante dato: la función de este Consejo de Cardenales no va a concluir con la publicación de la Constitución Apostólica.
Las máximas autoridades civiles y eclesiásticas de Sudán del Sur han participado el miércoles y jueves en el Vaticano en un retiro para la reflexión, el encuentro y la reconciliación convocados por el Papa Francisco y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. El gesto que ha dado la vuelta al mundo es el de Francisco arrodillado para besar los pies de cada uno de estos líderes, pidiéndoles que trabajen y que hagan posible cada día la paz en su país. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Es la enésima iniciativa inédita y original de este Papa. Francisco, en efecto, invitó a los líderes políticos y religiosos de Sudán del Sur a participar en un retiro espiritual dentro de los muros vaticanos, más exactamente en la Casa Santa Marta. La invitación, además, había sido compartida con la Iglesia anglicana, cuyo primado, el arzobispo de Canterbury, también participó en las meditaciones y liturgias celebradas los días 10 y 11 de abril. El origen de esta sorprendente iniciativa es la constante preocupación del Papa y del arzobispo de Canterbury, Justin Welby, por el futuro de este joven país del África Central devastado por las consecuencias de una guerra civil que ha durado 5 años y ha provocado de forma directa o indirecta 5 millones de víctimas muertas u obligadas a exiliarse. La respuesta ha sido muy positiva, puesto que en el retiro espiritual han participado el presidente de la joven república, 4 de sus 5 vicepresidentes, el jefe histórico de la oposición y otros líderes políticos. Como subrayó el portavoz vaticano, no se trataba de una cumbre política ni de una iniciativa diplomática, sino de un retiro espiritual. Este ha tenido lugar pocos días después del viaje a Sudán del Sur de Monseñor Gallagher, ministro vaticano de Asuntos Exteriores, que ha explorado las posibilidades de una visita conjunta al país del Papa y del primado anglicano. Si llega a realizarse, sería, como dijo Francisco en su discurso de clausura del retiro, la realización de un sueño para él muy deseado, la consolidación de la paz en un país que ya ha sufrido demasiado por la funesta maldición de la guerra. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Muchas gracias, Antonio. Una revista alemana publicará en los próximos días un documento escrito por el Papa emérito Benedicto XVI con sus reflexiones sobre los casos de abusos sexuales en la Iglesia, en el que apunta, entre otras causas, la Revolución del 68 y la infiltración del relativismo moral en la Iglesia. Recordamos lo más destacado, Eva. Son muy escasas las intervenciones públicas de Benedicto XVI desde que en el año 2013 renunció al papado, pero a raíz de la pasada cumbre convocada en el Vaticano por Francisco para los presidentes de las conferencias episcopales, decidió escribir este ensayo de 18 páginas que lleva por título La Iglesia y los abusos. En el texto, en el que se reconoce su estilo analítico y sistematizado, agradece al Papa el trabajo que está realizando para poner el foco de Dios en este problema que tanto afecta a la Iglesia y que, según Benedicto XVI, tiene su origen en la relajación moral de la sociedad ante la ausencia de Dios. El Papa emérito sitúa el epicentro del problema en la Revolución de Mayo del 68, que se tradujo en una crisis espiritual a escala mundial, especialmente en los jóvenes. Se centra después en sus efectos en la vida de los sacerdotes y en la tercera parte de su ensayo propone cuál sería la respuesta más adecuada por parte de la Iglesia. Precisamente sobre los casos de abusos en la Iglesia recordamos las declaraciones aquí en COPE del administrador apostólico de la Archidiócesis de Santiago de Chile, Celestino Aos. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo pudimos llegar a esta situación? ¿Cómo pudimos vivir estos abusos que son absolutamente injustificables y absolutamente intolerables? No hay nada que pueda justificar un abuso a un menor. Ningún motivo, y por eso que queremos poner tolerancia cero. Pero la pregunta siguiente es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué aprendemos para que no se vuelva a repetir nunca más? Bueno, siempre habrá algún error, siempre habrá algún pecado, somos humanos, pero para que no se vuelvan a repetir situaciones como esta. La diócesis de Santiago no son solo, por desgracia, los que han cometido abusos y las víctimas, sino que son también los ancianos, los niños, los enfermos, los trabajadores, en fin, todo el pueblo santo de Dios. Y es todo el pueblo santo de Dios el que debe involucrarse en este problema. Este no es un problema del Papa o un problema del obispo, del administrador nuevo que llega, ni siquiera de los sacerdotes. Es de todos nosotros y de todos y cada uno de los cristianos.
Este obispo capuchino navarro, que ha sucedido al cardenal Echati en Santiago de Chile, destaca el empeño y el trabajo de la Iglesia para erradicar y prevenir todo tipo de abusos. La verdad es que hay una pregunta clave que yo he lanzado a veces a la cara a algunos que ácidamente critican a la Iglesia. ¿Quién está trabajando hoy con los pobres, con los más pobres de Chile? Y la respuesta tiene que pasar siempre por instituciones de Iglesia. La Iglesia está también, incluso en estas heridas, empeñada en mejorar y ha hecho sus protocolos. Tenemos miles y miles. Todos nuestros agentes pastorales tienen que pasar por una capacitación y tienen que firmar, y han firmado ya un compromiso. Hay un enfoque de esperanza, un enfoque de decisión de aportar cada uno lo que tenemos, lo que el Señor nos da. Recordamos con Eva Fernández 2 noticias más en el Vaticano. El Papa ha recibido a los asistentes en un congreso sobre la trata y la Congregación para la Doctrina de la Fe ha publicado unas normas complementarias a la Constitución Apostólica en la que se regula la institución de ordinariatos personales para los anglicanos que deseen volver a la plena comunión con la Iglesia Católica. Desde el comienzo de su pontificado, Francisco ha promovido la cooperación policial y judicial contra la trata. De hecho, las primeras cumbres mundiales se han celebrado en el Vaticano y en la de esta semana han participado expertos, organizaciones y agentes pastorales que trabajan desde hace tiempo para afrontar la plaga de la trata. En un contundente discurso, el Papa agradeció de forma especial el trabajo de la Iglesia y de tantas órdenes religiosas para prevenir lo que ha calificado de crimen contra la humanidad. La trata constituye una violación injustificable de la libertad y de la dignidad de las víctimas. Por este motivo debe ser considerado un crimen contra la humanidad. Por otra parte, la Congregación de la Doctrina de la Fe ha elaborado unas normas complementarias a las establecidas hace 10 años por Benedicto XVI, en las que se pone al día el proceso para aquellos anglicanos que quieran entrar en comunión con la Iglesia Católica. Este documento de 13 artículos toca cuestiones teológicas, canónicas o litúrgicas. Entre otros aspectos, se confirma la validez del bautismo dentro de la comunión anglicana, pero se recuerda la necesaria recepción de los sacramentos de la confirmación y de la Eucaristía. En cuanto a la cuestión litúrgica, se reconoce el valor de uno de los libros de oraciones de referencia de los anglicanos. Se entiende que forma parte de su patrimonio litúrgico y que en cierta forma ha impulsado las aspiraciones hacia la unidad eclesial. Muchas gracias, Eva. El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, ha anunciado que después de Semana Santa dejará Nicaragua para trabajar durante un tiempo en el Vaticano, justo cuando se cumple el primer aniversario de la crisis que continúa en aquel país. Yo no he pedido salir de Nicaragua. Quiero dejar claro que mi corazón ha estado siempre aquí, en mi tierra, en mi patria y en medio de mi pueblo. Y mi corazón de pastor seguirá aquí, en Nicaragua. Yo no he pedido salir. He sido llamado por el Santo Padre. Les manifiesto a ustedes con toda sinceridad lo que le dije también al Santo Padre. En este momento experimento un gran dolor en mi corazón. El dolor de no poder estar ya físicamente en medio de mi amado pueblo nicaragüense. No abandono al pueblo de Dios. Donde vaya, lo llevaré en mi corazón de pastor. No me voy a desentender de Nicaragua y donde vaya, también enarbolaré con orgullo y con esperanza el pabellón azul y blanco de nuestra patria. Y nos acercamos ahora hasta Polonia porque ayer sábado tuvo lugar en la ciudad de Poznań la representación de la Pasión de Cristo más grande de Europa, con la participación de más de 5.000 voluntarios. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenos días. Con este serán 20 años consecutivos. La ciudad de Poznań vuelve a representar la pasión, muerte y resurrección de Cristo en el mayor evento teatral de Europa, en el que participan más de 5.000 voluntarios. Es una gran responsabilidad y lo hacemos como una entrega para los creyentes y también para todo aquel que se pueda sentir llamado al ver el misterio. La obra nació por iniciativa de Artur Piotrowski de la Universidad Salesiana de Don Bosco y de un grupo de amigos. Hoy son más de 650 personas solo en la parte técnica. Toda la colina de la Campana se convierte en la Jerusalén de tiempos de Jesús y comienza y termina la representación con sendas Eucaristías en las que participa todo el equipo.
Viajamos también hasta Filipinas con especiales formas de celebrar la Semana Santa que hoy comienza. Corresponsal en Asia, Pablo Díez. La Semana Santa se vive con especial intensidad en Filipinas, el país más católico de Asia por su pasado como colonia española durante 3 siglos. La devoción llega hasta tal punto que muchos fieles hasta se flagelan y crucifican de verdad. Así ocurre cada año en el barangay o barrio de San Pedro Cutut, en la ciudad de San Fernando, a 70 kilómetros al norte de Manila. Como viene siendo tradición desde hace ya medio siglo, el Jueves Santo hay penitentes que se flagelan la espalda con ramas de palmera hasta sangrar y otros se cuelgan de las cruces el Viernes Santo clavándose los pies y las manos. Aunque lo hacen para dar gracias a Dios o para cumplir una penitencia, la Iglesia Católica y las autoridades piden desde hace tiempo que se paren estas crucifixiones. Pero no han tenido éxito porque además se han convertido en una atracción turística. Como en España, esta semana hay procesiones que recorren las ciudades, destacando la de Intramuros en el barrio colonial de Manila y representaciones de la Pasión de Cristo con los filipinos vestidos de judíos y romanos. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El partidazo de COPE pulveriza récords en el EGM y consigue su mejor marca con 661.000 oyentes como tú. ¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! Con informaciones que solo consigue Juanma Castaño y todo su equipo. Y atención porque vamos a comenzar con una noticia que acaba de lunes a viernes, de 11:30 a 1:30 de la madrugada, la mejor información deportiva y el entretenimiento que más te gusta lo encuentras en El Partidazo de COPE. Estamos ya en la cuenta atrás para las elecciones generales del próximo 28 de abril, una convocatoria que ya vivimos en plena campaña electoral, a la que se han referido distintas personas y organizaciones de la Iglesia como la OAC, para recordar las prioridades a tener en cuenta a la hora de votar. Nacho de Camón, buenos días. Buenos días. Son propuestas como la que ha hecho el secretario general de la Conferencia Episcopal, quien ha publicado un artículo en la revista Eclesia titulado Ante las próximas elecciones. En él, Monseñor Luis Argüello afirma que los cristianos deben tener en cuenta la luz de la fe y la enseñanza de la Iglesia, aunque señala que no puede esperarse de la política la salvación. La Iglesia nos plantea vivir la caridad política, pero también nos avisa de los límites de la propia política, porque no podemos esperar de la política la salvación. Por eso es, sin duda, una noble ocupación, pero también tiene sus límites que hemos de saber asumir desde el principio. En su artículo, el secretario general también desarrolla un decálogo en el que explica algunas de las consideraciones en las que debe fijarse un elector cristiano, como el apoyo decidido a la familia fundada entre el hombre y la mujer como solución ante la crisis demográfica, o la creación de un nuevo pacto social que contemple la reforma del estado del bienestar, siempre en la búsqueda del bien común. La Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, también ha publicado una reflexión sobre los procesos electorales. Bajo el título Renovar la democracia, pretende ayudar a profundizar en las implicaciones y las responsabilidades de nuestro voto. Teresa García es la responsable de difusión de la OAC. Estamos viviendo un momento muy delicado en la vida social, ¿no? Hay nuevas formas de exclusión, los inmigrantes se lo están sufriendo mucho, las personas mayores y sobre todo el trabajo y la precariedad indecente. También para avanzar en la igualdad de las mujeres y la concienciación ante los problemas ambientales. Y la Compañía de Jesús en España también ha lanzado un compendio de 23 medidas sociales que proponen a los políticos, entre ellas que se sustituyan los vehículos de combustión por otros eléctricos o de hidrógeno, que se limite el uso del coche en ciudades, un aumento de la ayuda al desarrollo, que se relancen las operaciones de rescate en el Mediterráneo y se ofrezcan a los migrantes rutas seguras y legales, o acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Gracias, Nacho. El segundo congreso de la Cátedra Abierta a Escolas Ocurrentes, celebrado en la Universidad Católica de Valencia, ha analizado la necesidad de un pacto educativo que siente unas bases estables y definitivas para el sistema educativo. COPE Valencia, Luis Agudo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Han sido 3 jornadas de intensos trabajos que inauguraban el pasado miércoles el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y el presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, el cardenal Gianfranco Ravasi. Se trataba del segundo Congreso Internacional de la Cátedra Escolas Ocurrentes de la Universidad Católica de Valencia, una cátedra que lleva el nombre de esa plataforma educativa impulsada por el Papa Francisco desde cuando era cardenal arzobispo en Buenos Aires y que pretende fomentar el compromiso y la participación de los jóvenes en la solución de los problemas sociales. En este caso, el problema que se abordaba era todo un reto, el necesario pacto educativo en España, un pacto educativo que siente unas bases estables y definitivas para los próximos años, sobre todo ante la situación de emergencia educativa que estamos viviendo. Un pacto educativo que, como decía el cardenal Ravasi, vuelva a incorporar a los agentes básicos en la formación de nuestros jóvenes, empezando por la familia y siguiendo por estos otros.
È necessario un patto generale, cioè la cultura, le religioni, la scuola. En el Congreso se han abordado estrategias para volver a las raíces de la persona, acompañar a los jóvenes en un camino de sanación, fortalecer sus relaciones personales para que establezcan vínculos consistentes y puntos de referencia seguros. La Universidad Pontificia de Salamanca ha acogido un encuentro de representantes de las facultades de comunicación católicas con la Conferencia Episcopal. COPE Salamanca, Verónica Martín, buenos días. Buenos días. La Iglesia en los medios y la Iglesia y sus medios. Este es el hilo conductor de las jornadas a las que acudían esta semana en la Universidad Pontificia de Salamanca los representantes de 10 instituciones académicas de todo el país. Han debatido sobre la comunicación de la Iglesia a través del tratamiento informativo en los medios o la influencia de las nuevas tecnologías en los jóvenes y el desafío de las universidades ante la realidad cambiante. El obispo de Cartagena y miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, José Manuel Lorca, afirma que la Iglesia debe mejorar la comunicación que mantiene con la sociedad. Para que nos ayudéis a entender este caudal de conocimiento y de experiencia, las necesidades de la comunicación en las que somos bastante deficientes en esto. Como Iglesia, curiosamente o paradójicamente, nuestra misión es transmitir, proclamar, pero como lo hacemos los eclesiásticos, en muchas ocasiones deja bastante que desear. El obispo apela a los responsables de las facultades de comunicación católicas a ayudar a la Iglesia a saber comunicar el tesoro de gracia que llevamos todos. La reina Leticia inauguró el jueves en la localidad burgalesa de Lerma la nueva exposición de las edades del hombre, en esta ocasión con el título Angeli, Los Ángeles. COPE Burgos, Sergio Corral, buenos días. Buenos días. Casi 1 millar de personas ha visitado en estos 3 días desde que el pasado jueves la inaugurara la reina Leticia Angeli, el 24º proyecto expositivo de las edades del hombre que se puede ver en Lerma hasta el próximo mes de noviembre. Una exposición compuesta por 90 obras de arte sacro que llegan en su inmensa mayoría de las diócesis de Castilla y León y 15 de artistas contemporáneos individuales y que versa este año sobre el significado cristiano que tienen los ángeles en la iconografía religiosa. El mensaje de don Fidel Herráez, arzobispo de Burgos, es que es una exposición en donde se encuentra la paz, la belleza y uno se puede encontrar con Dios. En medio de nuestra sociedad plagada de prisas, cambios sociales, ajetreo, esta exposición pretende ser un remanso de paz y de tranquilidad que nos lleve a encontrar en Dios la respuesta a los interrogantes profundos del ser humano lleno de misterios. Esta exposición quiere ser un espacio de contemplación y apertura a la belleza, que es antesala del encuentro con el autor de la misma, que es Dios. Desde el hecho religioso, las edades son también un fenómeno turístico y económico que deja huella allá por donde pasa. Y en Toledo, Manos Unidas ha presentado un partido de fútbol solidario muy especial que enfrentará a guardias civiles y sacerdotes del presbiterio toledano. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días. Buenos días. La cita el 30 de abril a las 5 de la tarde y el precio de las entradas 5 euros. Todo lo recaudado se va a destinar a mejorar la infraestructura en 2 escuelas de Benín, país ubicado en el África Occidental. Braulio Rodríguez, arzobispo toledano, espera que sea una tarde muy agradable en la que todo el mundo colabore con este proyecto solidario de Manos Unidas. Pretende, por medio de proyectos concretos, llevar adelante un poco de esperanza en situaciones muy difíciles, tanto del hambre material como de otras realidades que las cuales necesita el ser humano. Por su parte, Manuel Llamas, general de brigada, jefe de la zona de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, se mostraba muy contento por colaborar con este evento que se celebra, recordemos, con motivo del 175 aniversario de la Benemérita. La institución quiere, por un lado, visibilizar esa celebración ante la sociedad civil y, por otro lado, compartir con ella esta celebración. Así nos lo contaba. Partido entre sacerdotes y guardias civiles que se va a desarrollar en el campo de fútbol del toledano barrio de Santa Bárbara. En el mundo hay 327 millones de bautizados que viven en países de persecución y 127 millones más en lugares donde son discriminados y no pueden vivir con plena libertad su fe, según el informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2018. Esto supone que 1 de cada 5 cristianos en el mundo vive en países de persecución o discriminación. En esta Semana Santa, cofradías y hermandades de toda España se unen a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para orar y sostener a los
cristianos perseguidos a través de distintas actividades, como el rezo del Vía Crucis, oraciones especiales en las estaciones de penitencia, besamanos, levantás y portar velas dedicadas a los que sufren por su fe. Pues el próximo Viernes Santo, y con el lema Jerusalén, abrazo de paz, que recuerda el encuentro de San Francisco de Asís con el sultán de Egipto hace ahora 800 años, se celebra la jornada de Tierra Santa con la colecta pontificia en favor de los santos lugares. Fray Pedro González es comisario de la provincia de la Inmaculada de los franciscanos. Hemos elegido esto, lógicamente, poniendo en como fondo Jerusalén y después como imagen principal San Francisco abrazando a Cristo en la cruz, ¿no? Porque es que el año 1219 es fundamental para nosotros los franciscanos, aunque ya estuviéramos 2 años antes allí en Tierra Santa. Llega Francisco a San Juan de Acre. Allí en el puerto de San Juan de Acre desembarca, recorre Tierra Santa. Entonces, para nosotros, este favor que le hizo el sultán de Egipto lo interpretamos como un primer momento de ecumenismo, un primer momento de diálogo en aquellos momentos de enfrentamiento, de lucha, lo que era la época de las cruzadas, ¿no? Entonces, por excepción, Francisco se embarca en una cruzada de paz, en una cruzada de diálogo y en una cruzada de comprensión. Y así lo tomó también el sultán de Egipto, Malek el Kamal. Además de los santos lugares, Fray Pedro González destaca la importante labor social y caritativa de la Iglesia desde la custodia de Tierra Santa. Hay otra gran labor no menos importante, si cabe yo diría más todavía, que es la atención a los santuarios, a las piedras vivas que llamamos, que es colegios y parroquias, con todo lo que lleva de dispensarios, de catequesis, de labor social y de acompañamiento humano. También, por supuesto, pues dispensarios y algunos hospitales y residencias de ancianos. La custodia de Tierra Santa tiene aproximadamente más de 500, 600 casas, viviendas, a las que se les da prácticamente gratuita y en usufructo permanente y transmisible de padres a hijos. Eso por una parte. Y por otra parte, pues la escuela gratuita para sus hijos, que sobre todo si se trata de los territorios ocupados, son escuelas privadas no concertadas. Entonces, pues allí hay que mantener esos colegios al 100%. El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, reflexiona en un vídeo sobre el significado y espíritu de la Semana Santa que hoy comenzamos. Las cofradías y hermandades salen a las calles de Madrid con imágenes del Señor, de su Madre y de otras personas presentes en el Evangelio para mostrar el rostro de un Dios que ama sin medida y quiere hacer entrega al pueblo de su proyecto. En esta Semana Santa os invito a que sintáis la llamada del Señor. Cuando pasen las procesiones por nuestras calles y contempléis los pasos, ved cómo el Señor os llama como a Zaqueo. El Señor quiere entrar en nuestra vida. No importa cómo esté tu casa, déjale entrar y verás la diferencia que trae. En Madrid, en esta Semana Santa, el Señor te llama por tu nombre. Antes de terminar, queremos recordar que un año más la cadena COPE les ofrecerá una programación especial de Semana Santa que comenzará a las 5 de la tarde del próximo Jueves Santo. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia. Es el programa 1615 en este domingo 14 de abril de 2019, domingo de Ramos, y lo hacemos agradeciendo a todos ustedes, a cada uno de los 515.000 oyentes, según el último estudio general de medios, su escucha y su compañía cada domingo. Gracias una vez más. Llega ya, como siempre, la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después, desde Toledo, la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, el saludo de Faustino Catalina.